Buenos días, hermanos. Les habla la hermana Marta Pérez de la Iglesia Breswood, Asamblea de Dios. Vamos a iniciar la escuela dominical y estaremos estudiando la clase número 17. Y el título es Nuestro Gran Dios. El texto de estudio va a ser Isaías 40, del 1 al 31. Solamente el capítulo 40 es el que vamos a estar mirando. Y la verdad central, la grandeza de Dios se manifiesta, no solo a través de sus atributos divinos, sino también de su cuidado personal por los suyos. Versículo clave, Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué tamaño es nuestro Dios? Siempre, ¿verdad? O sea, a veces entra esa inquietud. ¿Y qué tamaño será nuestro Dios? Como seres humanos tenemos una visión limitada de la verdadera grandeza de Dios. Pero en nuestro trato diario con Él podemos entender quién es realmente y cómo guía nuestra vida. Su poder en nuestra vida es ilimitado. Es ilimitado. O sea, no entendemos cuán grande es. Así que ahora vamos a estudiar para ver qué gran Dios tenemos, como dice el título, ¿verdad? Nuestro gran Dios. Vamos a leer el capítulo 40 y del versículo 1 al 5. Esa es la primera parte, dice: la palabra consoladora y duradera de Dios, la promesa de Dios a su pueblo, una promesa de Dios a su pueblo. Y dice así el 1: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dios tiene un gran amor por su pueblo, tanto entonces como hoy. Consoló a Judá a pesar de los problemas que soportarían. Ellos irían al exilio como castigo por su rebelión y desobediencia. Pero Él prepararía un camino para que regresaran a su tierra natal. Miren cuán grande es nuestro Dios, que después por esa desobediencia de su pueblo y esa rebelión que tuvieron que pagar el precio, pero Dios los había perdonado y los estaba esperando como dicen, con los brazos abiertos. Dios es un Dios de amor, que a pesar de nuestra rebelión y nuestra desobediencia, Él siempre nos está esperando para perdonarnos. Tenemos que pedir perdón. Isaías 40 comienza con una referencia a la relación cercana entre Dios y su pueblo. Dios llamó al profeta a proclamar consuelo al pueblo y le dijo: pueblo mío, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en el versículo 1? Pueblo mío. Miren qué amor tan grande de nuestro Dios. Le está diciendo: pueblo mío. Él no es un Dios que guarde rencor, que diga, pues se portaron mal, allá arréglenselas como puedan. No. Él es un Dios de amor y le dice: pueblo mío. Y enfatizó que este mandato venía de vuestro Dios, que no se nos olvide quién es nuestro Dios. Estos dos pronombres posesivos
resaltaron la gran diferencia entre el pueblo de Dios, que disfrutaba del cuidado del único Dios verdadero, y otras naciones que buscaban la ayuda de dioses falsos que no podían ofrecer por poder ni cuidado. Era una gran diferencia. Este pueblo tenía al Dios verdadero, a un Dios grande y poderoso, y mientras que las otras naciones tenían a dioses falsos. Y todos nosotros conocemos esos dioses falsos, hechos por manos de hombres, no tienen poder. Esos eran los dioses de los pueblos, de los otros pueblos. Dios quería que su pueblo recordara que su deseo era la restauración y la salvación. Esas bendiciones las recibirían a través de una futura venida del Señor como Salvador. En Isaías 43, lo que leímos, ¿verdad? O sea, nos imaginamos a Juan el Bautista anunciando la venida de Jesús durante su ministerio terrenal, ¿verdad? O sea, Juan 1:23 dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vemos que esta es una profecía dada por Isaías, y también se cumplió en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Anunciando a Jesús. Juan anunciando a Jesús. Es una profecía que está ahí en el versículo 3. Cuando Dios habló de consuelo a su pueblo en medio de su angustia actual, su perspectiva divina en Isaías, lo que leímos 40 y el verso 3 y 4, abarca todo lo que lograría a lo largo de la historia para traer a los redimidos de la humanidad a la comunión consigo mismo. Dice que ninguna falta de recursos, desierto o desolación podría frustrar este plan. Nada podría frustrar el plan de que Dios iba a recibir a su pueblo. Nada. Ningún obstáculo, dice, colinas o valles, podría interponerse en su camino. En la máxima promulgación de salvación y restauración de Dios, toda persona verá su gloria. Toda persona verá su gloria, lo que dice en el versículo 5. Y dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y toda carne juntamente la verá. Hasta ahora, ¿verdad? Estamos leyendo el libro de Isaías. Y siempre está. ¿Por qué? Porque Dios habló. Dios habló. Así que tenemos un gran Dios que cumple su promesa, un Dios de amor. Vamos a seguir leyendo. Otro punto dice: la palabra de Dios nunca fallará, nunca fallará. Vamos a leer Isaías 40, el 6 al 8. Voz que decía: da voces. Yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Dice que la hierba se seca. Todos conocemos, ¿verdad? Una hierba nace, crece, da sus flores y se muere. Y ya, ahí terminó. Pero ¿qué dice? Que la palabra del Señor permanece para siempre. La vida humana es más que un instante en comparación con Dios y su palabra. Jesús reafirmó
la permanencia de la palabra de Dios cuando dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35, ¿verdad? O sea que el hombre pecador termina sus días, pero la palabra sigue. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántas hemos sabido, verdad, que han querido destruir la Biblia, la palabra del Señor? Y no han podido. Hasta ahora la tenemos. Así que, y esas personas que quisieron hacer daño a la palabra del Señor, ¿dónde están ahorita? Ya no sabemos de ellos. Pero la palabra del Señor continúa hasta ahora y seguirá por siempre. Por siempre. En Isaías 40, del 6 al 8, una voz llama al profeta diciéndole que anuncie ampliamente las limitaciones de la humanidad. En el contexto de la historia humana, la vida más larga es un diminuto fragmento de tiempo. La vida más larga. ¿Qué tanto puede vivir una persona? 80, 90, 100. Pero es algo algo pequeño, algo insignificante para Dios. O sea que no es nada al poder de Dios. En el contexto de la historia humana hemos visto todo eso. En el contexto de la existencia eterna de Dios, tal vida es tan pequeña que no se puede medir. Al igual que la hierba o las flores que crecen y luego se marchitan y mueren. El ser humano nace, vive y muere, ¿verdad? A menudo deja poca o ninguna evidencia de su existencia. Miren, por eso a los que conocemos a Dios, tenemos que dejar algo de evidencia en este mundo, porque cuando morimos, ya nadie se va a acordar de nosotros. Pero la palabra va a seguir. ¿Se dan cuenta? La palabra va a seguir. Sin embargo, Dios no dejó a Isaías con un mensaje parcial centrado en la limitación humana. Recuerde que estos versículos comenzaron con el énfasis de Dios en su relación con su pueblo. Él dio un mensaje de consuelo que abarca todo el dolor y tristeza de la historia humana, con la promesa de que un día su gloria sería revelada. Tal promesa fue respaldada por la garantía expresada de Isaías. En el versículo 8, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Ese versículo es dice tanta verdad, el versículo 8, ¿verdad? O sea, que la hierba se muere y la palabra del Señor permanece. Cuando la palabra de Dios se acepta por la fe y se convierte en el cimiento sobre el cual edificamos nuestra vida, el creyente puede esperar con recompensa eternas. ¿Qué estamos esperando ahora nosotros? Lo eterno, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesús. Por eso es que tenemos que tener fe. Y así el versículo 8, Dios se refiere a todo lo que desea para su pueblo en todos los tiempos. La palabra del Señor perdurará por siempre. Cada uno de nosotros debe asirse de su verdad y dejar que ella brote y dé frutos en nuestra vida. Tenemos que agarrar esa palabra, porque esa perdurará, esa no va a morir, esa perdurará por siempre. Tenemos que leer más, agarrarnos más de la palabra, porque va a llegar un momento en que ya no vamos a poder tener Biblias, pero la palabra va a estar sembrada en nuestro corazón. Dice, y tiene que dar fruto.
Esa es la palabra del Señor. Vamos a seguir con el versículo 9 al 12. Y dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Dice que en Isaías, el versículo 9, la proclamación de la verdad de Dios no debe ser un esfuerzo secreto, ¿verdad? O sea que dice en el 9, ¿verdad? Súbete sobre un monte alto, y anunciadora de Sión. O sea que no tenemos que estar en secreto anunciando la palabra del Señor, sino en lo más alto, dar voces anunciando la palabra del Señor. Se instó a Isaías a llevar el mensaje a una montaña alta, un lugar de gran prominencia, y comunicarlo a grandes voces. Y tanto la ubicación como la acción señalaron la necesidad de que la palabra de Dios se extendiera por todas partes. Isaías tenía que dar voces, hablar la palabra del Señor. El mensaje del profeta acerca de Dios incluía afirmaciones tanto de su poder como de su amor. En el versículo 10 anuncia sucesivamente ambas verdades. Dios es soberano, completamente a cargo de su creación, y está en posición de su recompensa. Las bendiciones que Él elige otorgar mediante su gracia a todos los que tienen una relación con Él. El amor de Dios adquiere una expresión más tangible a través de las imágenes de un pastor. Ven como en el versículo 11 estamos leyendo. Dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Miren, es una imagen que habría sido muy familiar para las gentes de los días de Isaías, en una sociedad profundamente conectada con el cuidado de los rebaños de ovejas. ¿Se imaginan a Dios como nuestro buen pastor y nosotros ovejas? ¿Cómo nos cuida? Dice que nos llevará en sus brazos. ¿Se dan cuenta? Dios es como un pastor amoroso, prepara el escenario conforme al profeta y regresa a una evaluación del poder de Dios. O sea, tiene poder nuestro Dios, y también es amoroso. Él ama a su pueblo con el tierno cuidado de un pastor. La imagen de ser llevado en sus brazos como un pastor lleva a una oveja que necesita ayuda. Es una bella imagen de Dios, su cuidado por nosotros como Él tiene cuidado de nosotros. O sea, imagínense esa escena, agarrando a sus ovejitas y acariciándolas, cuidándolas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que a pesar que nos hayamos portado mal,
Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos, como un buen pastor que cuida sus ovejas. En el versículo 12 vemos que la imagen del cuidado de Dios por su pueblo como su rebaño elegido añade perspectivas a las próximas declaraciones sobre su poder ilimitado. Dice que todas las imágenes en este versículo señalan la posición de Dios sobre el orden creado, pero se presenta simultáneamente con las imágenes de su conexión personal con su creación más elevada, la raza humana. A lo largo de su palabra, Dios se revela repetidamente como el creador y único y poderoso del universo, al mismo tiempo que declara su divino amor por las personas. Él es el creador, dice que de todo, de toda la humanidad, pero también dice que tiene amor. Porque aquí si leemos en el versículo 12, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Miren, ¿quién? Solo nuestro Dios. Solo nuestro Dios poderoso. Vamos a continuar con el versículo 13 al 17. Dios tiene toda sabiduría y todo conocimiento. Dice el 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas. Les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Así como Dios se relaciona con el ser humano, uno a uno y también colectivamente, lo que leímos en el 13 al 17, considera la hipotética interacciones humanas con Dios, tanto individuales como colectivas, como un medio de ilustrar su omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Que todo lo sabe. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Nada, nada, todo lo sabe. Es omnisciente. Es omnisciente. Desde una perspectiva individual, no hay una sola persona que por ser tan sabia, Dios mismo le pida consejo. Así también no hay nación que pueda levantarse por encima del conocimiento de Dios. Es importante recordar el propósito y contexto más amplio de las imágenes bíblicas. Describir a las naciones colectivamente como nada o menos que nada es una manera en que el profeta exalta la sabiduría y el poder ilimitados de Dios. Él no está obligado a responder a la fuerza humana, ni es amenazado por ella. Él es supremo Señor. Dice que las naciones pasan, ¿verdad? ¿O dónde está la nación o los reinos que antes existieron? ¿Dónde están ahora? Ya pasaron. ¿Dónde está el reinado de los de antes? ¿Dónde están ahora? Él pone y él quita reyes. O sea que tenemos que tener esa fe de que él
Él lo sabe todo, hasta en este momento, lo que estamos pasando ahora, en este tiempo, Él tiene control de todo eso. Él sabe por qué está pasando, y Él sabe quién va a seguir de presidente. O sea, Él sabe todo. Nosotros somos los que nos preguntamos o nos decimos o no comprendemos, pero Dios todo lo sabe. Él es omnisciente. Con un ligero cambio de imágenes en el versículo 16, que dice el 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Miren, Dios no necesita nada, porque está comparando el Líbano. El Líbano se usa, dice, si todos los majestuosos bosques del Líbano, en el Líbano hay unos bosques grandes y preciosos, esos bosques. Dice que ni eso bastaría para alimentar el fuego que hacen sacrificio, ni eso. Y todo el ganado y la nación se convirtiera en una gran ofrenda, todavía no se tendría un sacrificio adecuado para Dios. Miren, ni todo el ganado que hay en esas regiones bastaría para presentar una gran ofrenda a Dios. Nada. Para los israelitas de los días de Isaías, los enormes cedros del Líbano representaban la altura de su arquitectura nacional, la estructura del templo de Jerusalén y del palacio de Salomón. Esos enormes cedros del Líbano con que construyeron la arquitectura del palacio de Salomón, era lo máximo que existía en ese tiempo. Era una madera, ¿se imaginan?, de cedro grande y preciosas, con los que se hizo el palacio. Pues ni aún eso es suficiente para Dios. Nada. Los siglos de manadas y rebaños presentados como sacrificio en el tabernáculo y templo encontraban su equivalente en todos los animales del Líbano. Ni eso, como les digo, Dios no necesita, si todo es de Él, todo es de Él. Dios está por encima de toda autoridad terrenal y no está sujeto a ninguna ceremonia humana. Que decimos, no, pues voy a hacer esto para Dios para que me perdone, o me voy a diezmar o a ofrendar, o para que Dios... No, Dios es el dueño de todo, no necesita. Lo que necesitamos somos nosotros. Vamos al tercer punto, dice, el reinado supremo de Dios. Dios es más grande que todas las naciones. Vamos a leer del 18 al 24. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le pondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hacen como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra.
Tan pronto como soplan, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Los primeros 2 de los 10 mandamientos enfocan nuestro deber de servir a un solo Dios y no dividir nuestra lealtad. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los hijos de Israel se rebelaron sirviendo a ídolos. Dios es supremo y Él no comparte su soberanía con nada ni con nadie. Él es el creador y gobernante de todo. No podemos servirle correctamente si permitimos que algo más tome su lugar en nuestras vidas. En el versículo 18 al 20, que estamos viendo que a los dioses falsos, los que adoraban las naciones, la existencia de Dios está por encima de su creación en todos los sentidos. Sin embargo, la gente toma pequeñas muestras de la misma creación de Dios. ¿Se imaginan? De la misma creación de Dios, toman madera, toman metal, piedra y vuelven a fundir para hacer sus dioses. Pero todo eso fue creado por nuestro Dios, por el Dios verdadero. Y les da forma de una imagen que adoran como Dios. Y Dios está en contra de eso. Dios dice que no tenemos que hacer, no comparte su gloria con nadie ni con nadie. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo anda haciendo de la misma creación de Dios, anda haciendo sus dioses. ¿Verdad? O sea, no es correcto eso. Por eso es que Dios se enoja. Y pasó en ese tiempo de Isaías y sigue pasando hasta la fecha. Estamos dándole culto a dioses falsos, a dioses hechos por manos, que en un salmo dice que no caminan, no oyen. Si los dejas ahí parados, ahí están, hasta que los cargues. ¡Wow! Pero en eso estamos todavía. Siempre ha estado eso de estar adorando dioses falsos. El 21 señala la evidencia de Dios como el Creador Todopoderoso, quien se puede ver a lo largo de su creación. El creyente que vive en una relación personal con el Padre Celestial a través de Jesús puede discernir una identidad de razones para ofrecer alabanzas cada día y a la vez disfrutar de la belleza de la naturaleza. Lo más hermoso que hemos visto, no sé ustedes, pero un amanecer o un atardecer, es lo máximo. Cuando estamos mirando saliendo el sol y dice que es una alabanza dar gracias al Señor que nos permite ver nuevamente sus maravillas, un atardecer, disfrutar la belleza y la naturaleza creadas por nuestro Dios, ¿verdad? O sea que no tenemos que andar buscando otros dioses. En el versículo 22 me llama la atención que dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ya desde entonces se sabía que la tierra era un círculo. Aquí lo dice. Y antes que se creía que la tierra era plana. Si se hubieran leído aquí, sabrían que era un círculo, no plana. Miren, aquí está la verdad, pero pues no buscamos la verdad en las Escrituras. Así es que tenemos que, en el versículo 23 y 24 que hemos leído, puede ser una fuente de aliento para los seguidores de Cristo. Señala que ninguna autoridad terrenal puede hacer frente a Dios con éxito.
La ilustración de Isaías de los príncipes arrastrados como hojarascas por el soplo de Dios nos recuerda la declaración anterior sobre la fragilidad humana, los que leímos en el versículo el 6 y el 8, ¿verdad?, de la hierba. Ni siquiera las más elevadas figuras gubernamentales están en mejor posición que otros mortales de desafiar a Dios. Como dijimos, ¿verdad?, que Dios está en control de todo. Hasta Él pone y Él quita a los presidentes, a las naciones. O sea, con Dios tenemos todo. O sea, Él sabe lo que es bueno para su pueblo. Lo único que nos toca a nosotros es confiar en Dios. Es lo único. Porque Él sabe lo que es necesario para su pueblo. El último punto dice que Dios fortalece a su pueblo. Miren, Dios fortalece a su pueblo. Eso lo vemos en el versículo 27 al 31. Dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A veces cuando la vida no resulta como esperamos, ¿verdad? O sea, nos sentimos abandonados por Dios, nos sentimos tristes, sentimos que ya nuestras oraciones Dios no las escucha. Y así estaba el pueblo de Judá, así estaban luchando con tales sentimientos. Decían, pues, nos hemos portado mal, ya Dios nos abandonó, ya estamos solos. Pero Isaías les recordó que Dios está ahí, que Él proporcionará fortaleza para enfrentar las pruebas de la vida. Ahí está Dios. Cuando nosotros nos sientamos así como el pueblo de Judá, desvanecidos, sin fuerza, Él está ahí. Como leímos en los versículos anteriores, ¿verdad? Como un pastor cargando a su ovejita. Así está Dios. En el 27 dice que nos recuerda que Dios se relaciona con nosotros íntimamente y está plenamente consciente de nuestras emociones y nuestra gama de respuestas a las dificultades de la vida. Cuando enfrentamos tristezas y dolor, clamamos a Dios, ¿verdad? Ese ruego es a menudo bastante sencillo, que decimos: ayúdame, Señor, ¿verdad? Y nos sale con una fuerza tan más profundo del corazón cuando pedimos ayuda al Señor. A veces incluso podríamos inclinarnos a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué? ¡Wow! ¿Cómo somos, verdad? Tal como lo vemos en el libro de los Salmos, ¿verdad? Hay muchos salmos que también así, David así estaba en esas condiciones también, preguntándose: Dios ya no está conmigo, Dios me ha abandonado. Pero ahorita estamos aprendiendo que no, que Dios siempre está con nosotros. Dios no evade nuestras preguntas, sino que nos invita a buscarlo, a Él para las respuestas, y luego aplica esas respuestas a nuestras necesidades. La primera respuesta de Dios en Isaías 28 fue guiar la atención de su pueblo a su poder, ¿verdad? ¿Qué dice el 28? Dice: ¿no has sabido, no has oído
que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, nos está diciendo, aquí estoy con ustedes. Dice en el 30 y el 31, nos recuerda que la fortaleza de Dios nos sustenta en cada etapa de la vida. Dice en el 30, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Por qué creen que dice que los muchachos se fatigan y se cansan? Si son muchachos. Y los jóvenes flaquean y caen. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no tienen a Dios, no lo han conocido. Nos recuerda que la fortaleza de Dios nos sustenta a cada etapa de la vida. El joven, a pesar de su vigor, se cansa. Por tanto, la dependencia de la fuerza y la capacidad humana por la naturaleza es limitada. O sea, los muchachos se cansan y son jóvenes y se cansan. En contraste, aquellos que son fieles a Dios son renovados sin importar la edad y la fortaleza personal. ¿Ven? Aquí está la diferencia de los muchachos y de los que ya no somos tan muchachos. Dice que somos renovados día a día con la presencia del Señor. Esa es la fortaleza. La invitación es de asirnos de la mano extendida de Dios y reconocer tanto su cuidado por nosotros como su voluntad de gobernar nuestra vida. Y luego abrazar esos llamados que reflejan su voluntad para nuestra vida. Si alguien está cansado, como dice aquí en el 29, dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Miren, dice que si alguien está cansado, que mirar hacia arriba y ahí encontraremos al Creador del universo, al que lo sabe todo. Tenemos que confiar en Dios. Para renovar nuestras fuerzas en medio de los desafíos de la vida, necesitamos profundizar nuestra relación con Dios y esperar en Él. Esa es la clave de este estudio. Dice que tenemos que esperar en Él y Él hará por nosotros. Tenemos que tener fe y eso fueron los puntos de este estudio, para dejar claro que el primer punto fue la palabra consoladora y duradera de Dios, ¿verdad? Y luego el segundo, Rey, pastor y sabio y omnisciente. O sea que Él es nuestro pastor, Él es omnisciente, lo sabe todo. Y el reinado supremo de Dios, y que a pesar de todo, reinos vienen y reinos van, y Él permanece para siempre. Y Dios les bendiga, y este fue el estudio de este día.